que yo no estoy en los púlpitos académicos, yo estoy en la trinchera. Entonces, claro, se hace difícil. Me gustaría conocer la opinión de gente que está como yo. ¿Cómo hacéis? ¿Pagáis directamente? ¿O sabéis cómo están pagando a sus trabajadores las empresas subcontratistas? Y en ese sentido creo que la administración tiene la facultad, incluso diría yo que tiene la obligación de entrar a regular en sus pliegos determinados aspectos, siempre respetando la responsabilidad que tiene la parte contratista con el subcontratista y determinados principios, como digo, de libertad contractual. Sí. Mesa de contratación. Hola, muy buenas. Estamos aquí en 10 minutos para no liarla cuando subcontratamos. Hoy con Amaya La Bella, que es responsable del área de contratación de la Agencia Pública del Agua en el Gobierno vasco. Cuéntanos, Amaya, cuál es tu experiencia y un poco danos algo de contexto sobre la subcontratación en la contratación pública. Bueno, a ver, lo primero daros las gracias por haberme invitado a participar o la reflexión con la que quería empezar es repensar el papel que tiene la administración en la subcontratación, ¿no? Y dar un poco de valor a nuestros pliegos como un elemento clave para regular, siempre respetando los principios de lo que es la libertad contractual entre las partes que conforman ese subcontrato, pero regular determinadas partes del subcontrato, porque creo que hoy en día en nuestros procesos de licitación vemos a la subcontratación como un área bastante lejana, bastante desconocido incluso, y porque es verdad que el subcontrato siempre ha tenido, bueno, el subcontrato tiene un carácter privado. Efectivamente, la administración pública, el derecho público, perdón, siempre ha tenido muchas reservas para regular esas obligaciones recíprocas que conforman el subcontrato, y nuestra legislación así lo ha demostrado. Hasta 1995 no se entraba a regular. A partir del 95, 99, luego tenemos la ley de los emprendedores, tenemos la directiva con ese pago directo, con esa acción directa. Entonces, bueno, pues poco a poco vemos pues que ese panorama de dualidad entre lo público y lo privado, pues bueno, pues vamos a ver cómo se llegan un poco a conectar, ¿no? Al final la parte subcontratada incide directamente en la prestación principal, ¿no? Por lo Efectivamente, tanto, es que no hay que perder de vista que nuestro subcontratista trabaja en ese contrato también, aporta su trabajo, redunda en un interés general, y en ese sentido creo que la administración tiene la facultad, tiene la potestad, incluso diría yo que tiene la obligación de entrar a regular en sus pliegos determinados aspectos, siempre respetando la responsabilidad que tiene la parte contratista con el subcontratante, con el subcontratista, y determinados principios, como digo, de libertad contractual. Sí, pues si te eso. parece, entramos en detalle en estos posibles problemas, ¿no? Venga. Y lagunas que tenemos en relación a la subcontratación y ver qué errores deberíamos evitar cometer, ¿no? Cómo hacer que esos aspectos clave de la subcontratación lograr que cumpla su propósito, ¿no? Y se ejecuta correctamente como hacemos ya en el conjunto del contrato. Eso es, pues vamos a ello. A ver, como primer punto, nos enfrentamos a unos pliegos en el que tenemos un apartado que tenemos que elegir si subcontratación sí, subcontratación no. Bien, es cierto que esta decisión, yo la estoy hablando de los pliegos, pero esto hay que tenerlo en cuenta en la memoria justificativa. Pero bueno, llegamos al pliego, subcontratación sí, no, y ponemos subcontratación que no. Bien, tenemos que tener en cuenta, es importante, que no todo lo que se subcontrata en el marco de un contrato se considera subcontratación. ¿Qué se considera subcontratación? Partes autónomas y diferenciables. ¿Qué no se considera subcontratación? Cosas auxiliares, servicios complementarios. ¿Por qué pongo esto encima de la mesa? Porque ya tenemos resoluciones, en este caso sería del OARC, el órgano de recursos contractuales de Euskadi, en el que
nos habla de esta problemática, porque hay gente que, bueno, hay recursos en los que dice, oye, que no has permitido la subcontratación y está subcontratando. ¿Pero qué está subcontratando? El transporte, por ejemplo, un contrato de servicios, un contrato de suministro de productos. Bien, que este es el caso de una de las resoluciones. La entrega de esos productos a los diferentes puntos no se considera subcontratación. No se considera subcontratación. De la misma manera que tampoco se considera subcontratación, por ejemplo, la adquisición de licencias de uso de un programa. ¿Vale? Es un suministro, no se considera subcontratación. Entonces, tenemos que tener en cuenta también esa parte de que no todo es subcontrato. Eso lo quería un poco reflejar. Clarificar. Eso es. Bueno, vamos a unir el punto 1 con el punto 2. Hemos puesto una subcontratación que no. Bien, pues eso, como decía antes, hay que reflejarlo en la memoria justificativa. ¿Por qué no permito subcontratar? Y lo que no puedo hacer es argumentar esa prohibición de subcontratación con argumentaciones vagas o imprecisas. Tiene que ser algo concreto. Tengo que decir, ya sé que es difícil, pero yo creo que dándole una pensada se puede hacer. ¿Qué valor añadido me aporta el hecho de que los trabajos me los tenga que hacer la contratista y no permita la subcontratación? Eso es importante, reflejarlo en la memoria justificativa. No me vale decir, es que no quiero intermediarios, es que quiero respetar la confidencialidad o quiero respetar la seguridad. ¿Por qué? Porque luego tenemos una parte de responsabilidad del contratista que eso de lo de los intermediarios, no me vale, no me vale. Tienes que concretar los aspectos y eso tenemos que reflejarlo en la memoria justificativa. Eso también creo que es importante. En este caso también, ¿no? Diferenciar cuáles son esas actividades críticas, ¿no? Del contrato que queremos reservar al Exactamente, contratista eso principal es. y Eso justificarlo. es importante que cuando yo voy a hacer los pliegos y pongo subcontratación no, yo tengo que hacer una relación de actividades que normalmente son las que yo he puesto en el pliego de prescripciones técnicas. Todas esas actuaciones que tiene que hacer, esas las recojo y las pongo en el pliego. Las tengo que recoger, tengo que hacer una relación de actividades y decir, esto es el núcleo esencial de mi contratación y no permito la subcontratación. Eso es importante también, sí. Como tercer punto, creo que es importante diferenciar la subcontratación con la acreditación de la solvencia con medios externos. Son dos figuras diferentes. La acreditación de la solvencia con medios externos puede ser también subcontratación, porque la ley nos dice, si te falta la solvencia, tanto técnica como económica, puedes recurrir a los medios de terceras empresas por cualquier vínculo jurídico. Es decir, yo puedo subcontratar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo recurro a la solvencia de otras empresas, ya digamos que tengo él también responde ante la administración. Es esa solvencia, yo recojo en mi contrato ambos dos, la empresa que licita y la empresa que aporta la subcontratación. Ambos dos. Y ambos son responsables ante la administración. En el caso de que recurra a la parte económica de esa empresa, la responsabilidad es solidaria. Entonces, estamos hablando de una subcontratación en fase de solvencia, por diferenciar un poco en las fases, ¿no? Lo que es la subcontratación, de lo que hablamos de subcontratación administrativa, es en fase de ejecución. Yo recurro a los especialistas. En una obra ahí intervienen muchos sectores, sector de jardinería, sector de electricidad, sector de muchos. Claro, una empresa no abarca tanto. Entonces, recurrimos a la subcontratación. Subcontratación fase solvencia, que forma parte de mi contrato y de hecho nosotros lo hacemos firmar, subcontratación en fase de ejecución. Claro, Entonces, porque de esas hecho dos figuras. en realidad la acreditación de las solvencias no tiene por qué conllevar subcontratación, es una opción, ¿no? En el caso de las solvencias técnicas que Eso puedes es. valerte de las subcontrataciones. Pero en Puedo cualquier valerme, caso, eso es.
Eso Tú puedes es. acreditar solvencias externas, tanto técnicas como financieras, sin que medie Sí. ningún tipo de subcontratación. Por lo tanto, Claro, el vínculo jurídico puede ser cualquiera, ujú. ¿vale? Uno de ellos, efectivamente, uno de ellos es la subcontratación. Eso es. Pero sobre todo quería marcar la diferencia de la integración con lo que es la subcontratación. Quería Pues marcar queda un poco los aclarado. dos planos. Bueno, una vez así que ya tenemos la silueta de nuestro subcontrato, hemos visto la diferencia con la solvencia, hemos visto la limitación de la subcontratación, bueno, ahora ya vamos a entrar en el plano de los subcontratistas. Vamos a identificarlos. Clave, identificación de subcontratistas. ¿Quiénes son los que están ahí a pie en este caso, bueno, se me escapa lo de la obra porque son los mayores casos que tenemos, pero ¿quién es el subcontratista que está trabajando para mí? Insisto, es importante. Bueno, ¿dónde los tenemos que identificar? En el DEUC, en ese DEUC o declaración responsable. Es importante, y yo esto es un consejo personal mío, que a la hora de marcar los subcontratistas en el DEU con esos porcentajes, es más conveniente marcar sectores profesionales, en el sentido de electricidad o jardinería, porque cuando yo identifico a los subcontratistas y luego 2 meses después, cuando yo firmo el contrato, quizá esos subcontratistas pues se han comprometido con otra empresa y ya no pueden trabajar. Entonces ya nos liamos en tú me has declarado esto en el DEUC y ya no son los mismos. Entonces yo aconsejo que sean sector profesional con porcentaje de subcontratación. Y nosotros, yo personalmente, no pido DEUC a los subcontratistas, pero eso ya es cada uno a su gusto. Yo solamente pido que se marque con subcontratación, sector profesional y porcentaje de subcontratación. ¿Qué pasa si yo de repente se me escapa y no pongo en el DEUC que voy a subcontratar y luego subcontrato? Bueno, tenemos ya resoluciones de tribunales, como tenemos el de Andalucía, que nos dice principio antiformalista del DEUC, que no cunda el pánico, no os preocupéis. Porque yo a lo largo de lo que es el expediente de contratación veo que quiere subcontratar. Entonces, principio antiformalista no es motivo de exclusión, ¿vale? ¿Dónde tenemos que identificar más? Vamos bajando un segundo escalón. Cuando Este yo el ya primero firmo. era en la fase de licitación, ¿no? Efectivamente, fase de licitación. Y luego, como decías, ¿no? Si en realidad en el DEUC se han puesto unos y luego son otros, ¿no? Ahora vendría la segunda parte, ¿no? En la adjudicación, donde se debería Claro, comunicar si ha habido eso es. cambios. Eso es. Yo, si ha habido cambios, ahora cuando vas a firmar el contrato, tienes que presentar una comunicación en el que dices la identidad de tus subcontratistas, ahora sí, identidad, condiciones de pago, bueno, todos los datos, domicilio social, etcétera, etcétera, Contacto, condiciones de representante pago, legal. eso es, condiciones de pago, capacidad y solvencia de nuestros subcontratistas, importante, prohibiciones de contratar, es como si fuese un contratista, es que tiene que cumplir lo mismo. Claro. Bueno, en el subcontratistas la clasificación que le corresponda, pero tienen que cumplir. Tienen que cumplir. Y luego estar, si mi obra entra dentro del ámbito de aplicación de la ley de la subcontratación, los subcontratistas tienen que estar dados de alta en el registro de entidades acreditadas. ¿Vale? Que bueno, pues entre otras cosas, pues nos acredita la existencia de un organismo, de una organización de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. O sea, mi subcontratista tiene que cumplir con una serie de requisitos y yo los tengo que comprobar. Claro. ¿Y si se subcontrata a otros distintos de los declarados? ¿Qué ocurre en ese caso? Si me han dado en el DEUC unos nombres y luego me declara otros, Bueno, en este bueno, caso si se comunica, ¿no? Entiendo que no hay problema. Y yo, si no lo yo comunica, desde mi punto de vista comparto ese criterio de antiformalismo. Creo que hay que dar un punto de flexibilidad y ser razonables con lo que pasa en la realidad, que es que muchas veces a mí me declara uno y 2 meses después el que me ha declarado, es que a mí en la declaración del DEUC me da igual que sea uno o que sea otro, si es que me da igual. Si a mí lo que me importa es qué vas a contratar, qué porcentaje vas a... Y a mí lo que me importa luego es en la fase de ejecución. A mí claro. en la fase de declaración previa, si es que me da igual que sea uno u otro. En este caso, ¿no? En la ejecución también puede haber cambios y en ese sentido es donde entran también, pues, Totalmente. Ahí entramos. Ese es el terreno.
Ese es el terreno clave. Ahí tiene que estar al quite nuestro responsable del contrato, ahí tiene que estar al quite nuestro director o directora facultativo o facultativa, y tenemos que tener, en el caso de obras, en el caso de que mi obra entre dentro, como digo, de ese ámbito de la ley de subcontratación, el libro de los subcontratistas. Bien actualizado en la obra, bien relleno, con un orden cronológico de mis subcontratistas. Ese libro también lo inspecciona, lo reclama la Inspección de Trabajo, lo tiene que visar las delegaciones territoriales, y es importante que esté siempre a pie de obra a disposición del director facultativo. Y con los correspondientes registros, ¿no? Previo al inicio de los trabajos. Exactamente. ¿Que me cambia un subcontratista? Lo comunico. Lo comunico también. Mando esa comunicación. Mando, oye, que me ha cambiado este por este. Y Claro. Si es que muchas veces cierto es que te da trabajo de papeles, pero es que eso hay que asimilarlo. Hay que Claro. asimilarlo. Y ahí quizás cabe también un poco cambiar el chip, ¿no? Y anticiparse a ese posible problema y de alguna manera establecer un régimen de Sí, comunicaciones de manera que no vayamos manteniendo esa actualización de ha habido cambios o no respecto a los sí. subcontratistas, etcétera, porque si no, a veces, si lo dejamos para el final, puede ser que encontremos problemas Total, entonces, ¿no? totalmente. Hay que buscar algo. Cada uno tendrá su protocolo, su procedimiento. Pero una obra, yo sé que las obras son de locos. O sea, la obra, yo entiendo que. Pero es que es lo que dices tú, hay que establecer algún sistema, algún mecanismo, algo que, bueno, pues que poco a poco nos vayamos habituando a esa relación fluida entre contratista, administración, subcontratista. Claro. Y eso podría ser aplicable también a otras obligaciones, como velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral o el tema de asegurar los pagos a Claro, a los claro. subcontratistas. Eso es, vale. Ese punto, ese es el cuarto punto, ¿no? Efectivamente, la comprobación de los pagos a esos subcontratistas. Ya identificados nuestros subcontratistas, ya nos queda la fase final, que es cómo se les paga a los subcontratistas, ¿no? A través de la ley de emprendedores, ya se introdujo esa posibilidad de que la administración comprobase los pagos, bueno, posibilidad que es obligatoria para el caso que vamos a comentar ahora. Y a mí me parece importante porque la lucha contra la morosidad a través de un contrato público también es importante, forma parte de esa contratación pública sostenible, Claro. social. Es un objetivo Es estratégico, un ¿no? Incluso, objetivo claro. estratégico. Es que es un principio de autotutela. Es que yo tengo que velar porque mi obra, mi servicio, salga bien. Y un eslabón para eso es el subcontratista. No lo puedo dejar de la mano de Dios. Claro. Entonces, yo también tengo que velar, pero es verdad que tiene un carácter dual, privado-público, y no puede haber cosa más antagónica que eso, el público-privado. Entonces, bueno, pues el tema de la comprobación de pagos me parece importante. Me parece importante pero la ley, ¿qué es lo que pasa? Que la ley me dice, cuando sea voluntario, bueno, si tú quieres, lo metes en los pliegos, salvo el caso que vamos a comentar ahora, y al final de la prestación me certificas que has estado pagando a los subcontratistas al final de la prestación. Bueno, creo que eso así está previsto en la ley, y para que eso tenga una virtualidad y una efectividad hay que meterlo como condición especial de ejecución, si no, no hacemos nada. Es que si no, no hacemos nada. Si tú lo prevés, mételo en condición especial de ejecución, estate ojo a visor, y si no, penalidad y resolución de contrato. No queda otra. ¿Cuándo es obligatorio? Contratos de obra o servicios mayores de 5 millones de euros, mayor de 5 millones de euros, y aquellos en los que tengan un porcentaje de subcontratación mayor del 30%. Eso es cuando nosotros cuando hay obligación. ¿Y cómo se tiene que comprobar? Mensualmente con la certificación te tienen que presentar una acreditación de que han cumplido con los pagos. Eso es Claro. importante también. Y esto desde tu punto de vista, la recomendación sería aplicarlo siempre que sea posible, ¿no? Más allá de la obligación, de alguna manera Sí, preverlo en los pliegos eso como es, condiciones eso es. especiales de Es que ejecución. aquí
Eso es, yo creo que aquí es importante la voluntad. Yo por eso al principio decía, vamos a repensarnos el papel de la administración. Si vamos a mínimos y no tengo estos criterios de obligatoriedad, no es mayor de 5 millones de euros ni tengo más del 30%, si voy a mínimos, bueno, no compruebo pagos, no. ¿Por qué 5 millones de euros? ¿Por qué más del 30% de subcontratación? O sea, sí, lo entiendo, son criterios que dices, bueno, pues a partir de ahí la obligatoriedad. Yo creo que es un poco por la reserva que tiene la administración de entrar en ese Ujú. terreno, ¿no? Bueno, pero Que es que abres las puertas. quizás nos ahorramos muchos problemas que si no lo hacemos, ¿no? Nos pueden Yo, salpicar desde luego. mi opinión, y abro debate, eso es importante, creo que esto puede dar lugar a muchísimas opiniones. Unos dicen, pues como todo en contratación, también te digo, Aram, aquí es todo opinable, uno dice una cosa, otro dice otra. Bueno, mira, lo importante es que todo vaya bien, que se ejecute bien, que la obra o el servicio queden bien y que todos estén pagados y bien. Es que eso es lo Claro, más importante. aquí hay quien comenta, ¿no?, esa posibilidad de la disposición adicional de la ley, ¿no?, respecto a los pagos directos como una manera de asegurarse de esos. Pero bueno, Claro, ya el ahí quizás último, eso. El último, faltan ya, ejemplos, ¿no? eso, la última, ¿no? Claro, eso ya sería cerrar el círculo. Con eso cierras el círculo. Yo tengo ahí disposición adicional 51ª, ocupa un puesto. Esto es como cuando quedas en Eurovisión el número no sé cuántos, pues esto es lo mismo. Lo han metido ahí en una disposición adicional 51 y te dicen, bueno, pues es posible, ¿no? Es posible. Pues sí es posible, porque si metes una comprobación de pagos, lo que pasa que luego, para mí, desde mi punto de vista, la efectividad de un pago directo estaría muy bien como solución, pero a mí me gustaría que me dieran un manual de instrucciones. Yo lo agradecería muchísimo. Ujú. Por favor, denme un manual. ¿Cómo lo tengo que hacer? Que ¿Cómo mantenga, hago? que clarifique, ¿no?, esa ¿Cómo proporcionalidad hago, de. por favor? Claro, es verdad que esto es totalmente civil. Esto nos lo hemos cogido del derecho civil. Del Código Civil nos lo hemos traído para aquí. Pero Ujú. claro, dime cómo tengo que hacer, dime qué pasos, qué tengo. Entonces, Claro, para mí es de difícil aplicación práctica. Como solución, es que lo que te digo, ahora cierro el círculo. Ya lo he cerrado, he identificado, he comprobado pagos y encima ahora los puedo pagar yo. Pero ¿cómo lo claro. hago? ¿Cómo lo hago? Y también, ¿cómo lo hago? El tema de la comprobación de pagos, ¿eh? Porque él me presenta con su certificación, yo le digo, preséntame, ¿qué hago? Si tú no me presentas tu subcontratista, yo no te pago. Yo Claro, no te pago, eso entiendo así. o al menos no pago la parte proporcional, ¿no?, que debería Ah, ser, bueno, claro, pero mételo en los pliegos, ¿eh? claro, claro, Mételo. ahí Lo todo tienes que tener clarísimo. todo bien cosido. Lo tienes que tener todo bien cosido. Entonces es muy importante fase de ejecución. Claro. Es importante. Y tener los pliegos bien diseñados. Imagino que en realidad es tanto más importante también, ¿no?, esa obligación de materia laboral, ¿no? Porque en realidad el contratista principal es responsable solidario respecto a esas obligaciones también de los subcontratistas, pero es que incluso el adjudicador, ¿no?, puede llegar a ser responsable solidario en el caso que no se Es cumplieran las obligaciones en materia laboral. Entonces en entiendo que materia eso laboral. también hay que vigilarlo, ¿no? Hay que vigilarlo también, eso es, hay que vigilar si cumple con bueno, yo creo que nos ayuda mucho en este caso el tema de, bueno, pues todas las acreditaciones con las que cuentan. Claro, si tú estás en un registro de entidades, en fin, eso también nos ayuda. En tema de servicios, pues hay que estar más vigilante, porque en tema de servicios no tengo ningún registro, ninguna certificación o acreditación que me haga saber que cumple con esas medidas de prevención de la seguridad y salud. Bueno, pues todo pasa, insisto, en una vigilancia continua en fase de ejecución. Claro. Sí. Bueno, no he sido preciso en el término, no seríamos responsables solidarios en este caso, pero, por ejemplo, había no recuerdo exactamente la sentencia, ¿no?, pero ese caso de impagos, ¿no?, de la Seguridad Social, que en este caso el tribunal reclamó incluso a la administración, ¿no?, porque en este caso pues el contratista principal tampoco había resuelto esos pagos a la Seguridad Sí, Social. claro, sí, claro, sí, claro. Por eso te digo que la administración cumple un papel de vigilante, al final se puede resumir todo en el papel de la vigilancia.
Vigilancia en tema de pagos, vigilancia en tema de cumplimiento. Claro, la administración aquí pues es como, bueno, pues en última instancia, la responsable. Por lo tanto, recapitulando un poco las recomendaciones que daba, sería primero, ¿no?, cambiar el chip del rol del adjudicador en este caso, ¿no?, a tomar un papel más activo, a hacer ese seguimiento efectivo en la ejecución y las condiciones también de la subcontratación y definirlo en los pliegos, básicamente, entiendo, en las condiciones especiales de ejecución, ¿no? Ese sería el primero y principal. Las condiciones, tenemos ahí un cajón de herramientas importantes, sí. Luego también discernir claramente, ¿no?, esas actividades críticas del contrato, ¿no?, que pueden quedar excluidas o no de la subcontratación, pero argumentarlo de forma concreta, ¿no?, y motivarlo para que quede justificado sin vaguedades, etcétera, ¿no? Eso es algo también importante en esa parte. Luego también entiendo las posibles confusiones respecto a la acreditación de solvencias o subcontratación, pues dejarlo también claro en los pliegos y facilitar también en los propios modelos de presentación de las ofertas, ¿no?, para evitar al máximo posibles confusiones que podrían tener incluso los licitadores en la hora de presentar la documentación. Y luego recordar específicamente también, ¿no?, la importancia de identificar las partes a subcontratar, ¿no?, y de alguna manera asegurar esa sistemática, ¿no?, de comprobación tanto en las distintas fases, ¿no?, tanto licitación, adjudicación como sobre todo en ejecución, ¿no?, que se cumplen todas esas comunicaciones, etcétera, porque si no, no sé vuestra experiencia, pero imagino que puede haber problemas, ¿no?, cuando esto no se hace de forma diligente, ¿no?, y cuando lo descubres al final quizás es casi demasiado tarde, ¿no? Nada, cuando lo descubres al final ya no hay quien resucite aquello, sí. Exacto, y luego el tema este de preocuparse, ¿no?, y por lo tanto también establecer esas condiciones en la comprobación de los pagos, ¿no?, y de las obligaciones en materia laboral. Ese sería un poco el resumen, ¿no? No sé si me he dejado algo Eso de lo es. que hemos comentado. No, has hecho un buen recorrido, Aram. Así ha sido, así ha sido. Fantástico. Y para cerrar el capítulo de hoy, cuéntanos así un poco vuestra experiencia, cuáles son quizás los aspectos que tenéis pendiente mejorar o dónde Pues, deberíamos poner el foco para cerrar. pues, a ver, esto es el refranero que dicen consejos doy que para mí no tengo. Bueno, pues estamos en fase de reconoce bien tus pliegos. ¿Cómo puedo a través, el pliego siempre le pongo un ejemplo, es una caja de herramientas. Mi pliego es una caja de herramientas en las que yo en cualquier momento tengo que echar mano de mi pliego y coger la herramienta que necesito, ¿vale? Con el tema de la subcontratación, abrir desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. Son muy reacios, encuentras un poco resistencia en el tema de, buf, qué follón, cuántos papeles vamos a tener que rellenar, entonces tengo que comprobar los pagos, qué follón y todo. Como no lo he hecho nunca así, cambiar ese concepto, porque en la contratación pública se da mucho eso de, es que yo siempre lo he hecho así, es que ahora me vas a hacer cambiar. Vale, entonces estamos en fase de un poco de cambio de conciencia, Claro. en esa fase. Pero esa parte yo creo que debe ayudar, ¿no?, a ese cambio de conciencia. Bueno, es que si no lo hacemos, ¿no?, nos encontramos con estos problemas, ¿no? Es que Entonces, si no, y además medir es un que poco. nosotros, claro, pero sabes el tema, nuestras obras son muy grandes. A ver, no estamos hablando del TAP, pero bueno, son obras hidráulicas y ahora pongo el acento en la obra, son obras hidráulicas muy, muy grandes. Tenemos una en el puerto de Bilbao, por ejemplo, muy grande, tenemos colectores que son de kilómetros. ¿Y cuántos subcontratistas intervienen? Es que hay un montón. Es que hay un montón. Entonces, claro, yo entiendo que es muy fácil hacer una exposición desde aquí, con los papeles, y es muy fácil, pero luego yo veo que es lo que has dicho tú, yo creo algún instrumento, algo que me ayude a llevar a un registro de. Aquí se hacen aplicaciones para todo. Oye, para todo hay una app, una aplicación, ayuda, algo que nos ayude a las administraciones a llevar ese control. Pero, Porque yo, desde mi punto de vista, yo como persona que gestiono, que estoy en las trincheras, porque yo no estoy en los púlpitos académicos, yo estoy en la trinchera. Entonces, claro, se hace difícil.
y hago un poco Yo me gustaría conocer la opinión de gente que está como yo. ¿Cómo hacéis? ¿Cómo hacéis? ¿Pagáis directamente? O sea, ¿habéis llegado a pagar directamente al subcontratista? ¿Habéis comprobado mensualmente esos pagos? ¿Habéis comprobado que cumple con la prevención de riesgos laborales? ¿O sabéis cómo están pagando a sus trabajadores las empresas subcontratistas? ¿Lo sabéis? Y en cualquier caso, ahí volvemos al punto que planteabas, ¿no? La recomendación principal, que al final todos tienes que haberlo previsto antes en los pliegos, ¿no? Por lo tanto, Claro. más allá de las herramientas, el primer punto es asegurarlo en los pliegos, Básico. ¿no? Por lo tanto, eso es. Todo claro y detallado. Eso es. Y luego en ejecución, pues bueno, pues poco a poco. Pues nada, muchas gracias, Amaya. Ha sido un placer. Yo creo que hemos aportado un granito de arena, Ojalá. ¿no? en esta necesidad de fijarnos en estos problemas que siguen estando ahí, ¿no? Y por lo tanto, a ver si con la contribución de estas reflexiones, ¿no? Ayudamos también en parte a mejorar la efectiva ejecución de esa parte, ¿no? Que a veces hemos dejado un poco demasiado relegada en la subcontratación. Habrá cosas con las que la gente no esté de acuerdo, pero bueno, yo he dado mi punto de vista y pues espero haberlo hecho bien y que sirva para algo. Pues nada, muchas gracias, Amaya. Bueno, muchas gracias con el resto a nos vemos en los próximos episodios de aquí del podcast de Mesa de Contratación. De Goberto Contratación. Un placer. Lo mismo, Aram. Adiós. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.